tardes. Buenas tardes. Son las 4 Y es la hora del café. Hola a todos, queridos oyentes. Hoy estamos pues otro jueves más, una tarde de verano, aquí pues con vosotros para compartir pues un poquito de nuestro conocimiento. Te venimos otra vez con un capítulo completito. Daviña prometió que lo iba a hacer de la República y pues ha visto mejor hacerlo del Vaticano, como pone en el título. Pero bueno, nosotras Daviña pues se lo permitimos todo y pues nos vamos a poner un poquito católicas y pues vamos a ver qué nos cuenta el Vaticano. Pero antes quiero deciros que yo las normas de decir sobre el Día Internacional, pues me da igual y os voy a decir el Día Internacional que fue ayer. Ayer fue el Día Internacional de la Juventud, nuestro día, chicas. Era broma, no es nuestro día, porque aunque tengamos 20 años, pues nosotras en verdad somos señoras de 80. Bueno, perdona, yo sigo conservándome en la flor de la vida. Bueno, yo la verdad es que no. Pero eso. Ayer fue el Día de la Juventud y pues un montón de organismos internacionales pues lo hablaron y tal, que en verdad pues tampoco es que haya mucha juventud en los organismos internacionales ni en muchos sitios, que medio lo comprendemos, pero bueno, solo pues para que lo sepáis. Así que pues Daviño, cuando quieras puedes empezar a hablarnos sobre el Vaticano. Bueno, la ciudad del Vaticano, Santa Sede. Vamos a hablar sobre la ciudad, que luego veremos las diferencias que tiene con la Santa Sede, que no son pocas. Y eso sí, yo sí que iba a hablar de repúblicas, pero esas monarquías absolutas que comentó María en el podcast pasado me conquistaron y dije, yo no puedo quedarme aquí. y decidí hablar sobre el Vaticano porque me parece muy curioso y no sé, me llama muchísimo la atención, a pesar de que, bueno, creo que ninguno de aquí somos muy adeptas a la religión ni nada por el estilo, pero bueno, nunca está de más saber más cosas sobre la Iglesia. La Ciudad del Vaticano es un estado soberano independiente Son las que 4 está y es rodeado la hora del completamente café. por Italia. Ya veremos cómo a medida que ha pasado la Buenas historia se ha ido tardes. conformando Buenas y tardes. porque tiene ese territorio Son tan las peculiar. 4 Y Es es el la país hora más del pequeño del café. mundo y tiene una superficie de 44 hectáreas, que son, son 0,44 kilómetros cuadrados, o sea que no es nada, que luego conforman 4 monumentos, la plaza Sí, del Vaticano y... es una plaza. Sí, y además también es el país más pequeño por número de habitantes, que tiene unos 800, que van variando pues dependiendo del momento que estemos, cuántos diplomáticos haya o cuántos curas se encuentren allí o no. Sus fronteras están delimitadas por murallas y por la columnata de Bernini. Y a pesar de que el Vaticano sea muy pequeño, la jurisdicción que tiene la Ciudad del Vaticano se extiende a otras zonas de Roma y esos terrenos que están fuera de ella gozan del derecho de extraterritorialidad. O sea que bueno, que es bastante curioso. Bien, ¿cómo se conformó el país, o sea, el Estado soberano que se llama Ciudad del Vaticano? Que no es la Santa Sede, que ya veremos en qué se diferencian más tarde cuando acabemos con la historia del Vaticano para comprenderlo mejor. Ese territorio que conforma la Ciudad del Vaticano pues han sido durante toda la época del Imperio Romano y demás pues una región administrativa igual que cualquier otra, poblada con costosas villas. La historia como tal del Vaticano comienza cuando el emperador Calígula completó la construcción de un circo en los jardines de la madre de Calígula cuando se hizo, bueno, cuando Roma fue arrasada por el incendio en el 64 después de Cristo. Nerón ejecutó a San Pedro en ese mismo circo porque, bueno, pues digamos que en esa época todavía estaban en contra del catolicismo y no se toleraba mucho la religión católica. Y esos restos de San Pedro se enterraron en una necrópolis. Más tarde ya, cuando Edicto de Milán en el 313 se abrazó al cristianismo, Constantino I empezó a construir una basílica donde se supone que estaba la tumba de San Pedro en el 324. Y desde entonces, pues la Basílica de San Pedro se convirtió en un centro espiritual donde pues la gente iba a rezar digamos, como la meca del cristianismo. Pero ¿qué pasa? Que allí todavía no había papas ni había nada. Es decir, los papas todavía no estaban allí. De hecho, los papas lo que gobernaban eran los llamados estados pontificios, que eran territorios también situados en Italia, sometidos a soberanía temporal del pontificado. Y que, bueno, a partir del año 752 formaron un estado independiente con capital en Roma.
¿Cómo se formaron estos estados pontificios? Se formaron mediante donaciones hechas por fieles y emperadores de la cristiandad a la Iglesia romana. ¿Y por qué? Porque al ser los papas la mayoría de clases altas romanas, pues llegaban a tener cargos civiles, además de ser soberanos de ese territorio, de ser papas de ese territorio, por lo tanto, pues recibían regalos de los fieles y de las clases dominantes de esas zonas. Durante la mayor parte del tiempo, los papas vivían en el Palacio de Letrán, que está en Roma, y más tarde, del 1309 al 1377, no vivieron ni siquiera en Italia, sino que vivieron en Aviñón, en Francia. Más tarde, bueno, pues cuando acabó esa época en Francia, regresaron a Roma y se trasladaron al Palacio Quirinal, que está en Roma, en 1583. Y a pesar de que Italia, al moverse otra vez toda la comunidad católica, o sea, la cúspide de la pirámide de la comunidad católica, al moverse otra vez a Italia, decidieron no interferir, sí que es verdad que se confiscaron propiedades de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en 1871 el rey de Italia confiscó el Palacio Quirinal. Entonces, a partir de entonces obligó al Papa a moverse ya entonces al Vaticano. Italia les sometió a la ley de las garantías, que les reconocía ciertas prerrogativas papales y como además del derecho a enviar y recibir embajadores. Es decir, que hasta 1871 el Papa pues no había residido en el Vaticano. O sea, el Vaticano era unas villas o unas aldeas que estaban en Italia sin ninguna importancia mayor. Cuando se hizo como tal la Ciudad del Vaticano fue el 11 de febrero de 1929, que no sé si os suena porque ya lo hemos estudiado en segundo de bachillerato en su época, pero se firmaron los tratados de Letrán, que era un tratado que se firmó entre la Santa Sede, que no la Ciudad del Vaticano. La Santa Sede es la cúspide de la Iglesia Católica, es decir, el poder máximo de la Iglesia Católica, pues se firmó entre la Santa Sede y Benito Mussolini, que era entonces primer ministro y jefe de gobierno. Y este lo hizo en nombre de Víctor Manuel. ¿Qué se estableció en este Tratado de Letrán? Se estableció el Estado independiente de la Ciudad del Vaticano y concedió a la Iglesia 92 millones de dólares como compensación por la pérdida de los estados pontificios. Es decir, que fue este tratado lo que hizo que, digamos, que Italia cediese ese territorio para que la Santa Sede pudiese formar un Estado, porque todos sabemos que un Estado sin territorio, pues digamos que es muy difícil. Pues ya que tenemos la Ciudad del Vaticano, vamos a explicar un poco la política y cómo son sus poderes y quién gobierna ese territorio. La Ciudad del Vaticano, como ya nos adelantó María en el anterior podcast, es una monarquía teocrática absoluta electiva, en la que el Papa, que es el obispo de Roma y a la vez líder de la Iglesia Católica, tiene el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Es un poco raro porque una monarquía absoluta no tendría por qué ser electiva, porque por algo una monarquía es monarquía, pues por el simple hecho de que esa monarquía no se elige. Pero en la Ciudad del Vaticano todo es diferente y el Papa es elegido en cónclave, que es una reunión de todos los cardenales electores que se reúnen después de la muerte o renuncia del Papa anterior. Esto yo creo que esto lo sabemos todos, que este cónclave se realiza en la Capilla Sixtina, donde los papas, bueno, pues cuando muere o renuncia un papa, se encierran para elegir al siguiente papa, que tiene que ser elegido por una mayoría de 2/3 de las votaciones. Nosotros, ¿cómo podemos saber cómo van las votaciones? Bueno, pues está la típica chimenea que retransmiten en todas las televisiones, que dependiendo de salga fumata negra o fumata blanca, pues cuando se elige o no al Papa, si sale fumata negra todavía están en proceso de elección y cuando se lee fumata blanca pues ya han elegido al nuevo Papa. Creo que esto, bueno, no creo ni que Es que es una secta totalmente, Sí. queda muy raro lo que hacen. Como gobierno central, la Iglesia Católica, es decir, la Santa Sede, que no la Ciudad del Vaticano, es una personalidad jurídica que le permite celebrar tratados como igual a otro Estado y enviar y recibir diplomáticos. Tiene relaciones diplomáticas con 179 naciones y la Ciudad del Vaticano, por su parte, sí que está reconocido por el derecho internacional como territorio soberano, pero no recibe ni envía representantes diplomáticos.
es la Santa Sede la que actúa en nombre de los asuntos internacionales. Es decir, que la Ciudad del Vaticano como tal solo hace función de territorio para la actividad de la Santa Sede. Otra diferencia es que la Ciudad del Vaticano, la policía de la Ciudad del Vaticano es el cuerpo de la Gendarmería, mientras que el cuerpo policial de la Santa Sede es la Guardia Suiza. No sé si queda explicado o no la diferencia, pero la Santa Sede es como el órgano de gobierno, el órgano político de la Ciudad del Vaticano, y la Ciudad del Vaticano es como el territorio donde está ese órgano político. No sé si se entiende, ¿no? Sí, tiene como una doble personalidad jurídica, ¿no? Pero entiendo también Vale. que la Santa Sede es como un organismo de la Iglesia que está en todos los países. ¿O no? La Santa Sede, digamos, es el gobierno de toda la Iglesia Católica del mundo. Vale. Como ya hemos dicho, el Papa alberga en su persona el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Como el Papa pues no puede hacer todo a la vez, pues delega sus funciones de los distintos poderes en distintas administraciones o funcionarios. El poder ejecutivo lo tiene el presidente de la gobernación de la Ciudad del Vaticano, que también es el presidente de la Comisión Pontificia, que se encarga de las gestiones en cuanto a comunicaciones, seguridad interna, protección de incendios y Museo Vaticano. A su vez está asistido por un secretario general y un vicesecretario, y es nombrado por el Papa, al igual que sus secretarios, por un periodo de 5 años. Y además las acciones de este presidente tienen que ser aprobadas por una comisión. El poder legislativo lo forma la Comisión Pontificia Unicameral y la creó en 1979 el Papa Pío XII. ¿En qué consiste? Consiste en 7 cardenales que también son nombrados por el Papa por periodos de 5 años y que aprueban leyes, pero que a su vez estas leyes tienen que ser aprobadas a través de la Secretaría de Estado y tienen que ser publicadas en el BOE de la Ciudad del Vaticano. Y además este poder legislativo también tiene consejeros que, pues les ayudan en la redacción de la legislación. Al fin y al cabo, yo creo que el poder ejecutivo y legislativo se asemeja bastante a una democracia como la que podemos tener aquí en España o en Francia. Como poder judicial también tiene sus órganos, pero tiene un sistema distinto legal al de Italia, aunque luego veremos que están conectados. La justicia en el Vaticano se ejerce a través del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, pero la Ciudad del Vaticano, al no tener sistema penitenciario, los presos cumplen las penas en prisiones italianas, porque claro, allí pues no hay hueco para nada. Y a su vez, el Papa Francisco, que es el actual presidente de la Santa Sede, y en el 16 de marzo de 2020 pues reformó el sistema judicial y le dotó pues de una mayor independencia. ¿Cómo conseguimos ser habitantes o nacionales de la Ciudad del Vaticano? Bueno, pues esta nacionalidad obviamente no se obtiene por nacimiento, sino por concesión. Es la única ciudadanía del mundo a la que no puedes aspirar por nacimiento. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de habitantes que tiene la Ciudad del Vaticano son curas, por lo cual no pueden tener hijos, y los hijos de los guardias o la representación diplomática que haya en el Vaticano tampoco la pueden tener, porque en el momento en el que sus padres o se tengan que ir de la Ciudad del Vaticano, dejan de tener la nacionalidad. Tú, cuando llegas allí a trabajar, se te añade la nacionalidad del Vaticano a la que tú tengas ya de origen, y la pierdes cuando te vayas de ese país y dejes de ejercer las funciones en el país soberano. ¿Cómo es la economía del Vaticano? Pues obviamente no tiene sectores. Bueno, sí que tiene, solo tiene... Sí, tiendas de souvenir. Por eso. La economía del Vaticano principalmente se sustenta de las aportaciones económicas de los estados donde llega a acuerdos, es decir, los llamados concordatos, de la financiación que tenga por, su tradición católica, y de las donaciones de los católicos. Bueno, y además también, como ha dicho María, de los beneficios pues de las empresas, de las escuelas, de los bancos propiedad de la Iglesia, pero que no tiene como tal un
una agricultura, una ganadería, un sector industrial, no, pues principalmente porque no tiene espacio. Más cosas curiosas del Vaticano, pues por ejemplo que allí está prohibido el divorcio, o sea, si tú te casas en el Vaticano, pues no te puedes divorciar porque está prohibido. Además es el país con más tasa criminal del mundo, que esto, bueno, pues en un país católico, católico cuanto menos, pues digamos que el hecho de robar no debería de ser, no es un pecado o algo así, no está prohibido en los 10 Claro. mandamientos. Pero es Bueno, que me pregunto cómo serán los juicios del Vaticano, o sea, tendrán... no, de Juzgan verdad, a los curas. sí, Claro. totalmente. Hoy no has pasado la cesta, que has bebido el vino. No, hombre, la gente que, por ejemplo, se juzgan hurtos también. Aunque sí que he leído que, por ejemplo, si tú, alguien que robe una cartera, o porque es los delitos que puede haber en el Vaticano, no tampoco puedes hacer mucho más. Si robas una cartera en la Plaza de San Pedro, no te juzga el Vaticano, sino que te juzgan las autoridades italianas porque quien digamos es la autoridad policial de la Plaza San Pedro no es la Guardia Suiza, sino que es la policía italiana. Entonces ahí no te juzga el Vaticano, sino que te juzga la Guardia Italiana. Además, otra curiosidad es que la lengua oficial del Vaticano, además de ser el italiano, también es el latín, cosa que, bueno, pues es bastante curioso, ya que consideramos al latín como una lengua muerta, y no es así. Y además, como última curiosidad, y creo que no se me olvida ninguna, o igual sí, bueno, da igual, es que el Vaticano, a pesar de su poca población, sí que tiene un equipo de fútbol y está compuesto principalmente por guardias suizos y miembros de la administración vaticana. Obviamente no pertenece a ninguna organización tipo la FIFA ni nada de eso, y bueno, pues digamos que hace encuentros pues como la selección de Cataluña o la de Castilla y León. Qué fuerte. Y luego otra cosa que voy a recomendar del Vaticano, no sé cómo llegué, pero el Vaticano en YouTube tiene como un directo que está 24/7. De la plaza, ¿no? Sí, de la plaza, en el que ponen música clásica. Que bueno, yo solo utilizaba es música clásica 24 horas al día. Creo que hacen como 2 misas, pero bueno, cuando las den las misas lo quitas y ya está, que es lo que hacía yo. Pero te ponen música clásica muy buena para estudiar. Que yo, pues, durante el periodo de cuarentena, no sé cómo llegué hasta ahí, pero sí que lo utilicé. Así que nada. Creo que este podcast me ha servido para aprender un poco más del cristianismo y de la Iglesia Católica. Porque la verdad es que no sé mucho de ello, no soy yo muy católica, pero bueno, creo que ha sido curioso y que ha quedado bien, ¿no? Sí, la verdad es que el Ha estado Vaticano bastante interesante. posiblemente de los países más raros que existan. Vale, y después de todo este repaso al Vaticano, que la verdad pues me ha venido bastante bien, vamos a hacer un mix con varias noticias, porque han pasado un montón de cosas. Entonces pues vamos a hacer un poco un repaso sobre, y lo digo así rápidamente y ya especifican Marina y Paula, Bielorrusia, las elecciones en América con Joe Biden, Putin y su vacuna, y pues las últimas noticias del rey emérito Juan Carlos. Así que pues cuando queráis. Bien, pues Bielorrusia, un país que la verdad que no sabía que era tan convulso, por así decirlo. Y es que no sé si os sorprenderá, pero está metido Rusia en todo esto. Pues está gobernada desde 1994 por el conocido como último dictador de Europa, que se llama Alexander, creo, Lukashenko, que mi bielorruso pues no es muy bueno, pero vaya. Básicamente lleva gobernando desde que pasó toda la movida de la desintegración de la Unión Soviética, todas esas cosas, y consiguió el poder con el apoyo de la KGB. No nos sorprende, la verdad. He de decir que sí que ha habido elecciones cada cierto tiempo, pero siempre ha ganado él, curiosamente. Y durante mucho tiempo Rusia ha sido su socio económico y militar, también le daba petróleo, créditos, etcétera, pero un día Putin dijo hasta aquí
y desde ahora las relaciones son un poco tensas porque dice que no puede seguir dando subsidios y ayudas a Bielorrusia. Pues bueno, ¿qué ha pasado? Que el pasado día 9 de agosto 2020, este año maravilloso, ha habido elecciones de nuevo y ha ganado otra vez este mismo señor con el 80%. Pues ya la oposición está cansadísima de que pase esto siempre que hay elecciones y se han empezado a manifestar y lo han denunciado como fraude electoral. ¿Qué ocurre? Que la policía, que obviamente es afín a este señor, a este supuesto dictador, pues ha empleado carros lanzaguas, gases lacrimógenos, proyectiles de goma, vaya que se está liando muchísimo. Miles de personas han sido detenidas y se dice que está viviendo una de sus mayores crisis políticas. Así que bueno, no sé qué os parece. La verdad que no me sorprende mucho, pero... A ver, todo lo que sea avanzado a la democracia, pues a mí me parece bien, la verdad. Nada, sí, la Unión Europea también ha intervenido y ha dicho que las elecciones no le han parecido del todo libres y sí que ha amenazado con poder adoptar ciertas sanciones. Pero bueno, ya veremos cómo termina todo esto, si finalmente se repiten, que no creo, pues no sé. Imagino que siempre que haya elecciones pasará lo mismo, si siempre gana este señor. Pues bueno, yo supongo que eso lo iremos viendo. Pero por el momento vamos a pasar a la vacuna que se acaba de registrar en Rusia. Y es que efectivamente después de todo este lío que está generando el coronavirus y la carrera que está llevando a todos los países en el avance por buscar una vacuna, Rusia sorprendentemente ha sido el primer país en registrar una contra el COVID-19. Y es que se anunció el martes por su presidente, nuestro curioso y recurrente Vladimir Putin, que esta vacuna es efectiva y eficaz. De hecho, dice que lo ha probado hasta con su propia hija, con lo que eso es bastante interesante, por decirlo así. Y que dice que estaría a disposición del público a partir de enero del 2021, que en realidad, si lo pensáis, es bastante pronto, porque normalmente una vacuna suele tardar más de un año en estar preparada. Pero bueno, la OMS parece que no está como muy segura y dijo que antes de que realmente llegue debe seguir los trámites de precalificación y de revisión que marcan para que la vacuna cumpla los estándares sanitarios, ¿no? Pero es verdad que los expertos y científicos pues muestran ciertas dudas en torno a esto. Pero bueno, vamos a mencionar ahora un poco qué dice RT News, que como lo sabréis es un periódico, bueno, mejor dicho, un canal de noticias y de información ruso, por lo que bueno, ya sabemos que siempre les va a apoyar un poco más, y que lo define como un esquema de doble inyección que permite la formación de una inmunidad a largo plazo. Entonces, que podría llegar a permanecer esta inmunidad hasta 2 años, según el Ministerio de Salud de Rusia. Por lo que, bueno, vosotras, no sé qué pensáis. De momento se dice que la vacunación de la población debería de ser voluntaria y que espera que empiece pronto la producción en masa del medicamento. Pero me gustaría preguntaros antes de nada qué creéis vosotras, si será efectiva de verdad la vacuna, si saldrá otra antes porque se pondrán las pilas, o si creéis que esto podría significar algo en el entorno internacional, esto de que Rusia consiguiera ser el primero en producir una vacuna. A ver, pero en verdad, o sea, yo creo que en sí no ha llegado todavía a producirla, porque, a ver, conociendo a Rusia, hasta que pase esa vacuna, todos los trámites que tiene que pasar, como ya ha dicho la OMS, para que sea una vacuna apta y que sepamos que no tiene ningún problema, pues todavía queda bastante. Así que incluso puede que haya un país que llegue a pasar esos trámites antes. Así que todavía un poco lejano. Pero bueno, feliz por los avances que hay, la verdad. Ya, yo la verdad, por lo menos me alegra ver que vamos bien encaminados hacia la vacuna, porque yo de verdad, coronavirus, vete de mi vida, no te aguanto. Por favor, lo suplico. Pero bueno, cambiando de tema, miremos nuevamente hacia el futuro y hacia las
primarias americanas, porque Bien. eso está muy interesante. Va a haber mucha movida en los próximos meses, nosotras lo sabemos. Queremos empezar a preparar ya un especial para traeros todo bien explicado y bien definido, pero de momento os vamos a dar la noticia más reciente y como más chocante. Y es que Joe Biden, que es el candidato demócrata para las elecciones de noviembre, ya escogió a su compañera, a su vicepresidenta, bueno, candidata a vicepresidenta. Y va a ser esta mujer Kamala Harris, que fue, bueno, senadora y exfiscal general de California. Es una mujer con mucho recorrido, al igual que Joe Biden, que prácticamente toda su vida la ha dedicado a la política. Se considera centrista dentro de lo que viene a ser el Partido Demócrata, ya que suele tener mucha tendencia hacia la izquierda, pero intentan presentar ahora unos candidatos que puedan llegar a consenso con los republicanos, debido a que es un poco lo que se está exigiendo con la situación que está generando el coronavirus en Estados Unidos. Pero a la vez esta propuesta resulta muy interesante, ya que frente a Biden, que tiene 78 años, Kamala Harris es una persona relativamente joven que puede aportar una visión nueva. O sea, hay mucha gente de hecho que dicen que Joe Biden podría ser más bien un candidato de transición y que Kamala Harris podría ser la próxima candidata a las elecciones por el Partido Demócrata, pero bueno, eso ya son un poco suposiciones, y que podría ser la primera, es la primera mujer negra que se presenta como vicepresidenta, o sea, como candidata a vicepresidenta. Su madre es india tamil y su padre es jamaicano, por lo que realmente tiene una historia familiar bastante interesante, ¿no? Y que ella se define, bueno, lo dijo en una entrevista en 2019, dijo: soy negra y estoy orgullosa de ello, y por eso se considera que podría marcar también un antes y un después en lo que vienen a ser las elecciones de noviembre de Estados Unidos, ya que desde muchos lados se considera que va a ser más bien una especie de juicio a Donald Trump de cómo lo está haciendo, y es hora de que los estadounidenses decidan si debe seguir o si se debe marchar. Vosotras, me gustaría preguntaros ya hoy, aunque bueno, haremos la quiniela ya más efectivamente, pero igual os cambia la visión, ¿quién creéis que puede ganar o no? ¿O preferís no mojaros? Yo la verdad es que no tengo ni idea. O sea, A ver, no conociendo lo sé. a Trump y a los servicios de inteligencia rusos, no, pero he visto hoy una encuesta y ponía que sería ganando Joe Biden por 49% y Trump 41%. Entonces, pero claro, eso significa que hay un montón de voto indeciso y pues bueno, sabiendo lo que pasó en las últimas elecciones con Trump, que dio una sorpresa, también, no sé, tampoco Claro sé que tampoco exactamente la influyen sociedad los de... votos, porque en las anteriores elecciones hubo más votos Hillary Clinton, pero ganó Donald Trump. Por los senadores por también. Claro. O sea que Es esto, que, a ver, dependiendo también de dónde vengan los votos, depende de qué estados vengan, se Claro. contabiliza, entonces es muy difícil. Yo creo que están bastante igualados y que lo va a decidir pues nada. A no ser que haya un boom o que haya una noticia que ahora explote todo, pues no sé, creo que a día de Pero hoy yo es creo que imposible algo saber puede habrá. quién pasar gana. perfectamente. Yo creo que algo de eso habrá. sí. Siempre salen noticias muy cerca de las elecciones americanas, o sea que... Sí, yo la verdad creo que están bastante ajustados. En este punto yo creo que tiene las de ganar Biden ahora mismo por lo que representa y demás, que bueno, eso ya lo tocaremos más en profundidad. Pero sí que es verdad que en el caso de que ganara Biden, sería bastante complicado que en el Senado pudieran conseguir una mayoría. O sea, yo creo que pase lo que pase, va a tener que tender hacia cierto consenso entre ambos países. Digo, entre ambos partidos. Porque está la cosa complicada como para no llegar al consenso. Pero bueno, esto ya lo explicaremos mejor en el futuro podcast, en el que desgranaremos un poco cómo funcionan en sí las elecciones en Estados Unidos y pues seguiremos explicando la movida conforme se vayan acercando. Y bueno, ya la última noticia creo que queda de Marina. No nos alejamos mucho de Estados Unidos porque vamos a hablar de un documento que desclasificó hace 2 años la CIA. ¿Y sobre qué trata? Pues sobre, iba a decir nuestro buen amigo, no, pero nuestro también recurrente en algunos podcasts, Franco.
Sí, de Estados Unidos, pues yo qué sé, es que esto ya no lo entiendo este año. Bueno, pues, ¿de qué habla el documento? De 1975. ¿Qué pasó este año? Si hacéis un poco de memoria a los conocimientos adquiridos en bachillerato. Pues en 1975 fue pues toda la movida de que Franco se murió, luego vino Juan Carlos. Buena movida. Bueno, movida. Bueno, fue un poco pues terminar un periodo, no sé, una transición, ¿no? En este año se produjo la Marcha Verde, que conllevó, si no os acordáis, la retirada de España del territorio saharaui. En este año, Juan Carlos I todavía era príncipe. ¿Y qué hizo? Se reunió con el embajador estadounidense y le comentó que se había enterado de que los servicios de inteligencia españoles que habían informado a Franco ya sabían que la Marcha Verde se iba a producir en Marruecos. ¿Qué ocurrió? Que los españoles no eran tontos, como pensamos muchas veces, sino que no les pilló para nada de imprevisto esta marcha. Lo único que, aunque Franco no quería ceder esta parte de Marruecos, no quería ceder el Sáhara, Juan Carlos I hizo un acuerdo con Estados Unidos para que la retirada fuera pacífica y no hubiese ninguna revuelta. Así que bueno, esto es lo que ha salido en el documento, que puede ser que mucha gente lo esté intentando desmentir, pero bueno, no sé qué os parecerá volver a sacar este tema a la luz después de tantos años, 50 años o así. A mí me parece una cosa bastante creíble. O sea, no es nada que me parezca raro. Sí, a ver, yo creo que está un poco en el tono de ese año, de pasar a una transición. Juan Carlos prefirió hacerlo todo de forma pacífica y ceder entre comillas el territorio antes que evitar una revuelta. Como Franco ya estaba muy malito y era el año que se murió, pues la verdad que no le hizo mucho caso a la idea que tenía. Bueno, pues con estas noticias, este mix así de 4 noticias que esperamos que os hayan parecido interesantes, vamos a terminar el episodio de hoy. Y bueno, pues ya está, hemos terminado. No, hombre, que no hemos terminado todavía. Como siempre, pues os damos la chapa con nuestras redes sociales, que son @café4, para que nos sigáis y estéis al tanto de las cosas que ponemos, que de vez en cuando ponemos cosillas. Y ya, pues, hasta el próximo jueves. Adiós. Hola, Lidia. Un saludo para mí.